mientras siguen entrando las compañeras y los compañeros, lo que a mí me interesaría plantear antes que nada es el la profunda sensación de inestabilidad que tenemos las personas con discapacidad. Permanentemente nos estamos enterando de cambios en la normativa y cambios de hecho que de alguna manera nos significan una privación de nuestros derechos. A ver si voy a poner la cámara, a ver si puedo, porque bueno, a veces no tengo tan buena señal, así que bueno, probemos. Esta situación en donde Javier Milei tiene una particular inquina, un particular repudio, odio hacia las personas con discapacidad, lo llevan a, bueno, ahí ¿la haces entrar vos? Sí, quédese tranquilo, usted siga. Bien. Bueno, esta situación nos lleva a que en la práctica lo que ocurre es que primero se cambian de hecho las situaciones y después hay un avance hacia el cambio de derechos, se cambia la normativa. En estos días, el ejemplo más gráfico de lo que estoy comentando es el de los pasajes gratuitos de media y larga distancia. Entonces, vamos a empezar por ahí. Hecha esta primera advertencia, yo quisiera además hacer una segunda advertencia que me parece sumamente importante. Los que se quieren comunicar conmigo, ahí Soledad tiene mi WhatsApp, o sea que pueden mandarme WhatsApp en cualquier momento. Yo contesto preferiblemente entre las 17 y las 20, pero bueno, lo puedo recibir en cualquier momento. Pero lo más importante es que si yo no tengo la oportunidad de responderlos, porque me pasa que tengo demasiados mensajes, ustedes saben que en el WhatsApp los últimos serán los primeros. Los últimos mensajes que llegan van desplazando al resto y uno por ahí termina el día y hay 15 mensajes que no leyó o que habiéndolos leído no pudo contestar. Entonces, yo a todos los compañeros y las compañeras les recomiendo que por lo menos consideren la posibilidad de llamarlos por teléfono, sin ningún tipo de prevención. Así que quería aclarar estas dos instancias previas para que ustedes se manejen con libertad en este sentido. En primer lugar, toda la legislación de discapacidad está en permanente cambio y además de una manera terrible, porque primero hay modificaciones de hecho y después sale la norma. Y en segundo lugar, si alguien me consultó algo y yo no pude responderle por el motivo que sea, no duden en llamarme por teléfono. Vamos a empezar entonces con el primer punto, que es qué pasa con los pasajes de media y larga distancia. Ustedes saben que según la legislación nacional, los pasajes de jurisdicción nacional son gratuitos para las personas con discapacidad y su acompañante. Esto
en realidad tiene su origen allá por el año 1981, cuando se sancionó la ley 22431, y en el 2004 se estableció una compensación para los pasajes de media y larga distancia que iba a proveer el Estado Nacional. Esta compensación no era el costo exacto del pasaje, era una suma un poco inferior al costo promedio. De manera que si la empresa brindaba esos pasajes fuera de la temporada alta, recibía una suma de dinero muy conveniente, porque si no el asiento viajaría vacío. Entonces, la presencia de personas con discapacidad era una ventaja. Cuando la persona con discapacidad quería trasladarse en temporada, por ejemplo, para las fiestas de Año Nuevo, para para ir a la costa en el verano, etcétera. Bueno, ahí las empresas perdían un poco de plata que se compensaba con lo que pudieron ganar cuando estaban fuera de temporada. Ustedes saben, no sé si los compañeros y las compañeras que están presentes han viajado, uno puede solicitar el pasaje por la vía de la CNRT. En general hay que pedirlo con un mes de anticipación y tener en claro que se agotan enseguida. O por lo menos esto es lo que las empresas dicen, ¿sí? Entonces, si quiero viajar, por ejemplo, el 30 de septiembre, bueno, el 30 de agosto tengo que a las 0 horas tener la página de la CNRT y empezar ni bien empiece el día 30 de agosto, cargar los datos como para obtener el pasaje. Si no dan el pasaje, lo que hay que hacer es un mecanismo de protesta que está incluido en el sistema y que además se ha podido validar como una manera eficiente de obtener el pasaje. Nunca fue un mecanismo rápido ni un mecanismo que podamos usar con total libertad. Siempre hubo alguna restricción para ese tipo de pasajes. Lo que hizo este gobierno es, no modificó la ley, con lo cual la obligación de las empresas sigue vigente, y lo que sí modificó es el financiamiento. Ya la CNRT no le va a transferir esa suma de dinero que le transfería con anterioridad. Cada vez que hay un recorte de derechos de esta naturaleza, a mí me llueven preguntas diciendo, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, la realidad es que en la materia en la que yo estoy mejor parado es la materia jurídica, y ahí en realidad hay problemas vinculados con el tiempo de la justicia. Nosotros tendríamos que impulsar un amparo, pero ¿quién impulsa el amparo? En primer lugar, la persona perjudicada, en realidad, formalmente no es la persona con discapacidad. La persona perjudicada es la empresa que tiene el medio de transporte. Y la empresa que tiene el medio de transporte sabe, en primer lugar, que la vía del amparo ya la Corte tiene definida que no es la vía
la vía de hacer valer esos derechos. O sea que si tiene que hacer un reclamo, el reclamo le tarda 5 años. Entonces, la vía jurídica no es la manera de encarar este tipo de problemas. En segundo lugar, lo que nosotros sí vemos como importante es la vía política. En realidad, para nosotros, esta manera de ir despojándonos de los derechos que tiene Milei, bueno, es una manera de realmente generar un genocidio, porque en algunos casos uno podrá utilizar el pasaje por motivos de integración familiar, por motivos de turismo, etcétera. Pero en la realidad lo que a nosotros nos pasa es que muchas veces los pasajes están ligados a turnos médicos, a necesidades de tipo terapéutico, que no pueden ser postergadas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de situaciones, también el amparo deja de ser una herramienta, porque si yo tengo que pedir el pasaje el 30 de agosto para viajar el 30 de septiembre, en realidad el juez, el juzgado que le toque ese reclamo, no va a resolver el tema en tan breve tiempo. En general se toma más tiempo. Entonces, lo que a nosotros nos ocurre hoy es que estamos muy limitados en materia de reclamo legal. Esto se planteó en el año 2010. En el año 2010, cuando recién se estableció el cupo de personas con discapacidad en los micros, hubo un reclamo de una familia de 5 miembros. ¿Por qué? Porque la normativa decía que si era un micro pequeño, la obligación era de habilitar 2 asientos. Y si era un micro más grande, en realidad podía habilitar hasta 4 asientos. De manera que si una familia de 5 miembros se veía en la necesidad de que el esposo viajara con los chicos en un micro y la esposa viajara en otro micro, también eran problemáticos los traslados para actividades deportivas cuando los que participaban era un equipo, etc. Entonces, en el 2010, la justicia se expidió no solamente por el tema de el derecho de las personas con discapacidad a tener estos pasajes, sino que también lo hizo de una manera extraordinaria, porque la Corte, cuando pasa la oportunidad, bueno, no se expide, dice que el tema se volvió abstracto, porque claro, reclamó el 30 de agosto, venció el turno que tenía el 30 de septiembre, y por ahí la Corte se pidió en febrero del año siguiente. Entonces, ¿cómo va a volver esa situación de pérdida del pasaje en septiembre? ¿Cómo se va a revertir? Y no se puede revertir. Sin embargo, la Corte excepcionalmente dijo que se pronunciaba en favor de esta familia para que en el futuro no se le pudiera privar de esos pasajes. Bueno, esta es una salida excepcional. En síntesis, lo que está suspendido en este momento no es el derecho de las personas con discapacidad a viajar sin cargo en los transportes de media y larga distancia, de jurisdicción nacional. Esto es muy importante porque si el traslado es entre Bahía Blanca y La Plata, ese traslado
no es de jurisdicción nacional, es de jurisdicción provincial. Se transforma en jurisdicción nacional si entra en otra provincia o en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. En ese caso se transforma el traslado en un traslado de jurisdicción nacional y ahí se le aplica esta normativa. Después, cada provincia en su legislación de discapacidad tiene una norma que autoriza los traslados de corta y larga distancia con distintos requisitos. La mayoría de los que están acá seguramente son de la provincia de Buenos Aires y han tenido que tramitar un carnet específico para esos colectivos de la provincia de Buenos Aires. Y esto tampoco tiene que ver con los colectivos urbanos, porque en general el transporte en colectivos urbanos es sin cargo, pero también hay que hacer gestiones en cada lugar, porque en general el transporte urbano depende de la ciudad. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, los micros, las empresas de micro que no cruzan la frontera, esas no cruzan la General Paz, esas empresas se rigen por la normativa del gobierno de la ciudad. Y las empresas de colectivo que sí cruzan a la provincia de Buenos Aires, esas se ven afectadas por la normativa nacional. Con esto cerramos este tema de transporte. No sé si hay alguna pregunta. Bien, sigamos cualquier cosa a medida que avancemos, si surge alguno, lo volvemos a plantear algún interrogante sobre este tema. El segundo tema que a mí me parece importante plantear es el tema de qué está ocurriendo con las pensiones no contributivas con el fundamento de la discapacidad laboral. En la práctica, lo que en este momento está haciendo el gobierno es desconocer la ley de emergencia en discapacidad. Esto tiene varias facetas que iremos viendo. La primera de todas, que me parece que es de lo más preocupante, es que hay alrededor de 500.000 personas que ya iniciaron el trámite y que todavía no ha sido resuelta. Entonces, no ha sido resuelto el trámite. Entonces, los que hemos tenido un paso por la administración pública con los expedientes que duermen, así los hemos bautizado, están cajoneados, o sea, están alojados en un cajón y nadie los mueve. Hay 500.000 aproximadamente de estos. Y cuando alguno de los interesados va y pregunta, dice, bueno, falta esto o falta aquello, y en la mayoría de los casos no falta nada, pero no se resuelve. Bueno, para esos casos nosotros estamos presentando amparos para poder de alguna manera obligar a la administración pública a resolverse. Así que la persona que tiene alguna situación de este tipo, los invitamos a que se pongan o en contacto conmigo, que Isolet tiene el WhatsApp, o lo consulten con un abogado de su confianza, porque por ahí está en Bahía Blanca, en alguna localidad del interior de la provincia, y bueno, le queda más cómodo a algún abogado de su confianza. A mí me parece importante subrayar lo siguiente. Para el certificado único de discapacidad se exigía
una certificación médica. Y para obtener la pensión no contributiva por incapacidad laboral, se exigía una certificación médica distinta, que se llamaba certificado médico obligatorio. Entonces, mucha gente creía que tenía el certificado médico obligatorio, el CMO, ¿sí? Y en realidad no lo tenía, tenía la certificación del Certificado Único de Discapacidad, que si ustedes se fijan, el Certificado Único de Discapacidad no tiene grado de discapacidad. Cuando uno lee el certificado se da cuenta que no dice si tiene 30, 45 o 66% de discapacidad. El CMO es el que determina que la persona tiene un determinado grado de discapacidad que lo hace o la hace acreedor o acreedora de la pensión no contributiva. Es imprescindible para obtener la pensión no contributiva contar con el CMO, que el certificado médico obligatorio, que dice cuál es el grado de discapacidad que tiene esa persona. Pero ahora, con la normativa derivada de la ley de emergencia en discapacidad, aquellos compañeros y compañeras que no tienen certificado único de discapacidad deberían tramitarlo cuanto antes. Esto es muy importante porque lo que nos ocurre a las personas con discapacidad es que son tantos los trámites y un papelito por acá y un papelito por allá, y que el médico se olvidó de poner la fecha, o que el sello es ilegible, etc. Lo que nos ocurre es que nos encontramos con que no hay posibilidades de hacer dos esfuerzos paralelos. Y la gente termina haciendo esfuerzo en el certificado único en el CMO, el certificado médico obligatorio, que es lo que le representa unos mangos, que siempre decimos que son insuficientes, etcétera, pero bueno, son una ayuda económica concreta. Hoy esa situación cambió, porque la persona que tiene el certificado médico obligatorio puede aspirar a que el Estado le brinde la pensión no contributiva por incapacidad laboral. Pero si además tiene el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, esa persona lo que tiene es la posibilidad de, además de tener la pensión no contributiva, tiene la posibilidad de trabajar sin que le quiten la pensión, en la medida que no tenga un ingreso superior a los 2 salarios mínimos. En esta puja que hay entre el gobierno nacional y el Congreso, en realidad Milei mandó un proyecto de ley derogando la emergencia en discapacidad y todavía no ha sido tratado. Y yo guardo la esperanza de que no llegue a ser aprobado ese proyecto de ley. Pero bueno, son temas políticos que para nosotros es importante tener a la vista. El otro tema que a mí me parecía importante subrayar es que hoy el grado de discapacidad exigido para obtener la pensión no contributiva es del 66%. Esto
fue modificado hace poco porque hasta antes de el fin del gobierno de Alberto Fernández, el grado de discapacidad para tener una pensión no contributiva era del 76%. Alberto Fernández lo disminuyó al 66% y cuando asumió Milei suprimió la posibilidad de que la persona trabajara, pero mantuvo el grado que ya se había establecido en el gobierno de Alberto Fernández y que era fundamentalmente el mismo grado, el 66%, que se exigía para tener un retiro transitorio por invalidez, que es la posibilidad que tiene la persona de acceder a un beneficio previsional cuando sufre algún accidente. Para ser concreto, la pérdida del meñique en una persona implica el 5% de discapacidad laboral. Y la pérdida de un brazo significa alrededor del 70% de pérdida de la capacidad laboral. Esto también se gradúa en función de el tipo de lesión que tiene y si la persona es diestra o no. Entonces, son variables, pero hay que tener en claro que hay una junta médica que evalúa el grado de discapacidad de la persona para otorgarle el retiro transitorio por invalidez. Y acá hay un tema muy importante porque la propia ley 22.431, allá en el año 1981, estableció que no podía exigirse otra prueba de la discapacidad que el certificado único. Entonces, estableció esa regla y estableció una excepción, una sola, que es el tema previsional. No se puede invocar la discapacidad del CUD en materia previsional. Si uno quiere o la pensión derivada, la persona con discapacidad a la cual ha perdido su madre o su padre que tiene una jubilación, bueno, la persona puede aspirar a tener una pensión derivada. Vamos a verlo dentro de un ratito en qué condiciones. Pero en principio, digamos que tiene derecho a tener esta pensión derivada. Pero no basta el certificado único de discapacidad. Tiene que ir a la Junta Médica y la Junta Médica evalúa. Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Entonces, quedó claro que el certificado único de discapacidad teóricamente sirve a todos los fines, menos en materia previsional. Así que ahora vamos a ver, hay dos personas en la sala de espera, Clara. A ver. Están ingresando. Ah, perfecto. Bien. Decíamos que teóricamente el certificado único de discapacidad sirve para acreditar la discapacidad en todos los casos, menos en materia previsional. Esto no es cierto. Cuando la provincia de Buenos Aires y muchas otras provincias te piden, por ejemplo, que tramites un certificado aparte para poder viajar en colectivo, bueno, ahí se está evidenciando que el certificado único de discapacidad no es suficiente, a pesar de lo que dice la ley. Cuando una persona quiere
comprar un auto con el descuento para discapacidad, bueno, no basta el certificado único de discapacidad. Lo hacen concurrir a una junta médica que determina si la persona está en condiciones o no está en condiciones de tramitar la exención, que ustedes saben que en el caso de los autos de fabricación del Mercosur son, la exención es del IVA, impuestos internos. En cambio, si se trae un auto de fuera de la zona del Mercosur, el descuento es mucho más importante porque no se debe pagar el tema de el derecho a la importación. Entonces, vimos que en el caso del transporte de media y larga distancia, en el caso de la importación de vehículos, bueno, no se hace realidad aquello que el certificado único de discapacidad es el único mecanismo para obtener los beneficios o derechos que tiene la persona con discapacidad. Hemos visto entonces qué pasa con la pensión no contributiva por invalidez laboral. Ahora vamos a ver el retiro transitorio por invalidez. El retiro transitorio por invalidez se hace efectivo cuando la persona llega a una situación de imposibilidad de trabajar por alguna enfermedad. Y esto es muy importante porque con independencia de si hubo un accidente o no, la persona que llega a una situación de invalidez superior al 66% tiene derecho a acceder a esta forma de previsión social. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque requiere de algunas exigencias que hay que tener en cuenta. En primer lugar, las personas que tienen el régimen de autónomo tienen que tener un mínimo de trabajo registrado para acceder a este derecho. Tiene que tener 30 de los últimos 36 meses trabajados y aportados. O tiene que tener 18 de los últimos 36 meses para cobrar una suma un poco inferior. Esto es muy importante porque si tenemos algún problema derivado de nuestra salud, ¿sí? Debemos tener en cuenta cuántos meses trabajados tenemos. O 30 sobre 36 o 18 sobre 36. Pero también hay que haber presentado una declaración jurada de salud que hay que pedirla en la ANSES. Si uno no presenta esta declaración jurada de salud, lo que ocurre es que le van a rechazar la posibilidad de acceder a este retiro transitorio por invalidez. ¿Qué es lo que hace el Estado cuando recibe esta denuncia de una persona que tiene una afectación en su salud que le impide trabajar? Lo deriva a una junta médica. Esa junta médica le hace los estudios necesarios y determina que esa persona tiene o no tiene
el 66% de invalidez laboral. En este momento, esa junta médica en general rechaza estos pedidos. Entonces, lo que ustedes tienen que tener, si se encuentran en una situación de este tipo, no solamente la acreditación de todos los problemas que le derivan, de los que se deriva esta imposibilidad de trabajar, sino que además tienen que tener previsto un médico legista que rebata lo que le puede decir la junta médica. Como para hacer un ejemplo muy claro, en el 2011 yo me accidenté y me quebré la cadera. En ese accidente, la RT dijo que yo había perdido el 15% de mi capacidad derivada, sobreviniente, derivada de la polio que yo tuve en la década del 50. Ese dictamen del 15% yo lo apelé y la Junta Médica determinó que, la Junta Superior determinó que en realidad yo había perdido el 24,5%, o sea, casi 10 puntos más. Y esto, en mi caso, no significó gran diferencia porque yo seguí trabajando y además quería seguir trabajando, pero en el caso de una persona que tiene una situación de salud muy grave, puede terminar sin ningún tipo de cobertura. Entonces, es muy importante tener el asesoramiento de un médico legista cuando uno va a transitar este camino. ¿Qué otras alternativas hay en materia de previsión? Hemos dicho que está la pensión no contributiva por invalidez laboral. Hemos dicho que está el retiro transitorio por invalidez laboral, que es un retiro para aquella persona que no era discapacidad, no tenía discapacidad, o sí la tenía, ¿sí? Pero que sufre un accidente trabajando que empeora su situación de salud y la priva de la posibilidad de seguir prestando su labor y cobrando su salario. Hay una tercera vía que se llama una jubilación por minusvalía. La jubilación por minusvalía requiere un porcentaje menor de discapacidad, el 33%. Y además del porcentaje menor de discapacidad, requiere que esa persona tenga 50 años de edad y 10 años con la discapacidad trabajados y aportando si era autónoma, o 45 años de edad y 10 años con la discapacidad si era una persona en relación de dependencia. Entonces, cuando la persona accede a esta jubilación por minusvalía, en general tiene una jubilación mucho más baja que lo normal, porque la cantidad de años trabajados no son los 30 años que hemos trabajado las personas que tienen un trabajo regular. Ni siquiera es el caso de las personas que cobran una pensión o una jubilación porque se adhirieron a una moratoria. En el caso de las personas que adhieren a la jubilación por minusvalía, la suma que perciben como haber jubilatorio es
menor, porque no llegan a los 30 años de aporte. Así que estos serían un poco los mecanismos que están al alcance de las personas con discapacidad para acceder al beneficio, entre comillas, porque en muchos casos es un perjuicio de naturaleza previsional. Si hay alguna pregunta sobre esto, hable ahora o calle para siempre. Y si no, pasamos a ver la situación de las obras sociales, que también han sufrido un impacto importante de este gobierno. Doctor, una persona pregunta sobre los kioscos, quisiera saber. ¿Perdón? Pregunta los kioscos. Gran dolor, porque Perdón, una cosita más. Aquella persona que quiera hablar puede hacerlo por mensaje, o puede abrir su micrófono. Sí, doctor. Bien. Bueno, para nosotros, cuando digo nosotros, digo las personas con discapacidad que venimos militando esta temática desde hace tiempo. Esto es sumamente doloroso porque las personas con discapacidad tienen derecho a tener a tener un espacio en oficinas públicas, en estaciones de trenes, en aeropuertos, etcétera, para instalar un pequeño comercio. Esto tiene, en realidad la legislación es una legislación bastante antigua y surgió en la época en que, como suele ocurrir ahora mismo, que llega la racia de la policía y se lleva a los manteros. En la época de Menem, acá en la ciudad de Buenos Aires ocurría eso, venía la racia, se llevaba a los manteros y a los únicos que no sacaban eran a las personas con discapacidad. En algún momento quedó en evidencia que los manteros estaban arreglados con la policía. Entonces, cuando iba a venir una racia, alguien les avisaba y levantaban todo lo que tenían en la vereda, ¿sí? Y los únicos que quedaban eran las personas con discapacidad, que en general no las molestaban por esta temática. Hasta que llegó una gestión de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que se llevó a todos los manteros con discapacidad, ciegos, sordos, y se generó una protesta tan importante que dicen que pasó Menem y le preguntó a la gente qué pasaba, que había tanta gente con discapacidad protestando, y le contaron la situación. La cosa es que poco tiempo después el Ministerio de Trabajo convocó a esas personas con discapacidad y estableció una ley que permitía que el Estado cediera un lugar para instalar un pequeño comercio para la persona con discapacidad. Esto fue en la década del 90. Bueno, en los primeros tiempos se presentaron muchos aspirantes y se llegó a un número que no llegaba al centenar de espacios adjudicados. Yo, por ejemplo, cuando voy a tribunales allá en Comodoro Pi, no Comodoro Pi, sino
en la Avenida de los Inmigrantes, hay un kiosco atendido por una persona muy mayor, que fue de las primeras adjudicatarias. Hace poco fui a ver también otra persona con problemas de salud en el Hospital Rivadavia, y todavía sigue el kiosco que se adjudicó hace muchísimos años. Así que nunca superó el centenar de espacios adjudicados. Y nosotros hemos hecho el cálculo que para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires hay alrededor de 2.000 lugares para que la persona con discapacidad pueda ejercer su derecho al trabajo mediante la instalación de estos kioscos. Esta prédica que nosotros venimos haciendo no ha obtenido respuesta ni del gobierno nacional ni de los gobiernos provinciales, pero es un derecho que nosotros tenemos. Así que a la persona que hizo la pregunta, la invitamos a sumarse a esta lucha. ¿Quién es el que tiene interés en los kioscos? Soledad, me parece, sí, Soledad. ¿Perdón? Soledad. Soledad. Bien. Bueno, Soledad, te invitamos a sumarte a esta lucha. Seguramente vos la ubicás a Julie Almirón. Bueno, el kiosco de Julie se lo adjudicaron en el 2013, por ahí, por una gestión de la que participamos. Pero siempre encuentran un pretexto para evitar que alcancemos este derecho. Pero bueno, este es nuestro motor de lucha, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Doctor, está diciendo Soledad que tenemos que luchar por esos espacios, escuelas, hospitales y ferrocarriles. Y sí, desde el Partido de la Costa lo saludan también. Bueno, gracias. Bien, entonces ahora pasamos a, si no quedaron preguntas sobre el tema previsional, pasemos a la situación de las obras sociales. Las obras sociales, cuando brindan una prestación para personas con discapacidad, tienen derecho a que el Estado les reintegre lo que se gastó en esa prestación. Esto está previsto en la ley 24.901 y además está previsto el financiamiento. ¿De dónde sale la plata para pagar esas prestaciones que recibe la persona con discapacidad? Cada vez que un trabajador aporta su 3% para la obra social y cada vez que el empleador hace su contribución para el financiamiento de la obra social, el 15% de ese monto total va a la Superintendencia de Salud. El 85% va a la obra social. Con ese 15% que recibe la Superintendencia de Salud, se pagan los sueldos del superintendente, los sueldos del personal, los alquileres de las oficinas de todo el país, de la Superintendencia de Salud. Pero además de todo eso, se pagan las prestaciones por discapacidad. Bueno, se paga tarde, se paga mal, no se cumple plenamente la normativa, pero
en la práctica, lo que nos ocurre es que cada vez se está deteriorando más la prestación de los servicios que nosotros recibimos. Como para que ustedes tengan una idea, en el presupuesto vota el Parlamento y aprueba el Parlamento. Cuando se fue Cristina en el 2015, estaban previstos 100.000 subsidios para devolver a las obras sociales la plata que se gastaba en materia de discapacidad. 100.000 subsidios. Cuando se votó el año pasado, cuando se votó el presupuesto, el vigente este año, el presupuesto incorporó la posibilidad de 5.000 subsidios. O sea que de 100.000 en todo este tiempo bajamos a 5.000. Entonces, las obras sociales saben que no hay plata suficiente para devolver a todos los importes que se recibieron para los gastos de las personas con discapacidad. Entonces, ocurre que te piden que te presentes de nuevo todos los papeles, te impugnan porque falta un acento, porque sobra un ojal, falta un botón. Siempre encuentran algo, de manera que lo que presentaste en noviembre para obtener el visto bueno de la obra social para la prestación, por ahí no se otorga sino hasta julio. Entonces, de entrada nomás ya te curraron 6 meses. Así que todas las obras sociales saben eso, que hay poca plata, que no va a alcanzar para devolverles a todo lo que recibieron, y en la práctica hay una gimnasia de ellos, de las obras sociales, para patear para adelante este tipo de reclamos. En este caso, nosotros desde la Confederación hacemos asesoramiento y patrocinio jurídico y hacemos los reclamos correspondientes. Así que, reitero, Soledad tiene ahí mi WhatsApp. El que tenga algún problema de este tipo, les comento brevemente lo que hace falta. En primer lugar, lo que hace falta es que el médico prepare un resumen de historia clínica donde detalle la evolución de la problemática de salud de la persona que está reclamando. Y además tiene que vincular esa historia clínica con cada una de las necesidades que se piden. Entonces, si se está pidiendo, por ejemplo, acompañante para una persona que tiene problemas de movilidad, bueno, tiene que estar en el resumen de historia clínica bien expuesto toda la problemática que justifica la presencia de ese acompañante, ¿no? Si se está pidiendo, por ejemplo, kinesiología, lo mismo, en el resumen de historia clínica tiene que estar la justificación de por qué se pide ese resumen de historia clínica. Entonces, un resumen de historia clínica que dé cuenta de cada una de las prescripciones médicas que se están brindando. Con eso, la constancia de que se entregó esa documentación y alguna documentación complementaria que todas las obras sociales tienen
un apartado para discapacidad. Entonces, uno entra a la pestaña de discapacidad, por ejemplo, de unión personal, y está todo lo que debe acompañarse para acreditar, por ejemplo, que la persona necesita transporte o que la persona necesita algún tipo de medicación que está prescripta, o que la persona necesita, por ejemplo, alguna ayuda técnica, esto es una muleta, unos bastones canadienses, una silla de ruedas, un audífono, etc. ¿Sí? Reitero, todo esto está previsto por la normativa que se financie, en el caso de las obras sociales, con los recursos del Fondo Solidario de Redistribución. Para los otros organismos, por ejemplo, para el PAMI, bueno, la ley dice que se debe financiar con los recursos del PAMI. Entonces, si uno mira la ley, no hay motivo por el cual la persona no reciba lo que tiene derecho a recibir. Así que, de nuevo, si necesitan asesoramiento en este campo, bueno, los invitamos a comunicarse conmigo, y coordino un grupo de abogados que hace este tipo de asesoramiento. Bueno, una cosita más que quería poner acá es la vinculada con las prepagas. Ustedes saben que con la liberación, la desregulación de las obras sociales, bueno, las prepagas, el precio de las prepagas se disparó a niveles impagables, ¿no? Entonces, lo que ocurre es, en primer lugar, que las prepagas no tienen previsto que la Superintendencia de Salud les devuelva lo que se gastó en discapacidad. Entonces, siempre encuentran un motivo para no cumplir con la obligación, porque tienen la misma obligación que tienen todas las personas con discapacidad. Entonces, las prepagas tienen que brindar esos servicios, y de nuevo, si ustedes tienen certificado de discapacidad y algún problema en este sentido, bueno, los invitamos a comunicarse conmigo. Esto es un servicio de la Confederación de Jubilados, así que nosotros al compañero, a la compañera, no le cobramos nada. Esto es un servicio de la Confederación de Jubilados, y los invitamos a comunicarse con nosotros. A veces hay que tener paciencia porque los pedidos son muchos. Bueno, voy a tocar el último tema, ya son 7:20. El último tema que doctor, una pregunta. Sí. Si se tiene discapacidad más de 65 años, ¿se puede pasar a la OPAP o debe seguir con la PNC? La pensión no contributiva. Se acoplaba. A ver si entendí bien. La pregunta es, la persona que tiene una pensión no contributiva, cuando llega a los 65 años, tiene derecho sí a gestionar la PUAM, ¿sí? La pensión universal para el adulto mayor. Tiene derecho, y yo recomiendo fervientemente hacerlo, en primer lugar, porque de esta manera pasa a cobrar
un 10% más. Ustedes saben que la pensión no contributiva es equivalente al 70% de la jubilación mínima. La PUAM es el equivalente al 80% de la jubilación mínima. Entonces, este es el primer dato. Y el segundo dato es que con la PUAM dejan de tener incluir salud, que es una porquería, para empezar a tener el PAMI. Así que la respuesta es sí, y se los invita, se las invita a pasarse a la pensión universal por el adulto mayor. Bien, ¿algún tema más? ¿Alguna pregunta más? Bien. El último tema que a mí me parecía importante plantear esta noche es el tema de el trabajo. Es una obligación del Estado la de incorporar por lo menos el 4% de personas con discapacidad en la administración pública. El gobierno de Milei no solo hace caso omiso a esta obligación legal, sino que además ha despedido de la propia Agencia Nacional de Discapacidad, hoy Secretaría Nacional de Discapacidad, ha despedido a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Así que para nosotros también es un motivo de lucha, como el de los kioscos y como el derecho de las personas a recibir tratamiento por parte de las obras sociales. Para redondear, lo que a mí me parece que tenemos que tomar en consideración es que somos 5 millones de personas con discapacidad, de las cuales 2.500.000 aproximadamente tienen certificado de discapacidad. Nosotros somos un conjunto que tiene unas necesidades muy importantes y que tiene que hacer valer este número en las próximas elecciones nacionales. Nosotros tenemos que tener en claro que cuánto cobra una pensión no contributiva es una decisión política. Si la persona que tiene una pensión no contributiva puede trabajar o no puede trabajar, es una decisión política. Entonces, nosotros tenemos que hacer valer nuestro número en las próximas elecciones, porque si seguimos con las políticas como las que lleva adelante Milei, bueno, no hay futuro para la discapacidad, no hay futuro para los jubilados, no hay futuro para nadie. Entonces, para nosotros esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así que con esto yo querría dejar abierto a preguntas, debates, interrogantes, etcétera. Falta media hora para... ¿Cómo va, doctor? Primero que nada me presento. Está andando mal mi cámara, no sé por qué, o sea, la habilité, pero no me la termina de habilitar desde la notebook, capaz porque nunca lo usé, tendré que configurar algo. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es Rocío, nosotros somos de acá del Movimiento Derecho al Futuro de Hurlingham. Sole es la que nos trajo la actividad. La semana pasada habíamos estado conectados, un montón de personas nos habían mandado mensajes y esta vez como que capaz no nos respondieron mucho en el sentido de que habían estado preparados para la vez pasada, no pudimos dar una buena explicación y demás, pero a nosotros nos encantaría en realidad
que pudiéramos hacer la capacitación presencial acá para el distrito. Creo que Sole ya lo había hablado con usted. Así que nada, primero que nada agradecerle la charla, sabe un montón, ha trabajado un montón en el tema, a veces es un choclo, ¿viste? Explicar la complejidad de cada uno de los temas y de lo que más se habla es del estado de situación de las personas con discapacidad, de lo mal que se está pasando, pero no hay muchas respuestas. Muchas veces nosotros decimos en la gran mayoría de los temas que saber nuestros derechos es una manera de poderlos defender y yo creo que este es el gran ejemplo. Es terrible lo que se ve y lo que se está pasando. Como hermano una persona discapacitada, a mí me pasa de sentir de que uno lo que más siente es, hay algunos grados de discapacidad, pero cuando son, por ejemplo, mi hermana tiene retardo madurativo y ella toda la vida va a necesitar a alguien que la cuide. Y nosotros creemos que nosotros como familia vamos a estar toda la vida para ella, pero si no estuviéramos, debería haber un Estado presente que se encargue de que pueda tener una vida digna. Entonces, un tema importantísimo y muy humano, necesario. Y bueno, les agradezco por la charla y si alguien más tiene alguna pregunta, y que bueno, nos encantaría verlo en persona. Bien, en realidad ya arreglamos con Sole, en este momento no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que es la semana que viene. Así que bueno, andaremos por ahí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún tema que le quedó en el tintero a quien entró más tarde? Bueno, cualquier duda, ya sabe, Sole tiene ahí mi celular. Nosotros hacemos asesoramiento, patrocinio, etcétera. Si ahí Sole está diciendo que no le funciona el micrófono. Tenemos mala suerte con esto. La semana. Sí, sí, es como que pasan cosas. Sí, La semana eh, pasada habíamos hecho toda una promoción y demás y también no funcionó. Para mí en persona es importante, ¿por qué? Porque acá nosotros tenemos en espacios comunitarios en el que viene mucha familia que está siguiendo como diferentes reclamos y nos van avanzando y demás. Es algo que lamentablemente lo estamos viendo muy seguido. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, quiero dejarlo libre al doctor, ya bastante tiempo estuvo. bien. Bueno, Ah, perfecto. entonces nos vamos a ver seguramente cuando vaya por allá personalmente. Y gracias por venir, porque además cuando uno se encuentra con otros compañeros que tienen algún problema como el nuestro, también uno termina aprendiendo. Así que muchas gracias. Gracias, Sole.
Bueno, muchísimas gracias. El doctor se retiró, así que bueno, les agradecemos y cualquier pregunta, cualquier duda, se pueden comunicar con Sole, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los participantes. Hasta luego. Buen fin de semana para todos.